Hoy vamos a hablar de lo que es el catastro físico. Les había antecedido, en la anterior clase no estaba muy claro porque teníamos una distorsión. Violentamente ya les había planteado estas diapositivas. En Bolivia solamente 10% de los municipios, son más los municipios con los que cuentan sistemas catastrales, pero muchos los cuentan, pero no los han implementado por la falta de capacidad técnica que han tenido, ¿no? Obviamente ustedes en el anterior módulo vieron cómo se desprendía, vamos a decir, estos planes y de dónde venían los planes territoriales de desarrollo y la jerarquía. Esta presentación ya está colgada. Entonces, los PTDIs tienen dos procesos, uno es el de planificación y otro es el de ordenamiento, ¿no? La planificación para el desarrollo territorial y el ordenamiento, obviamente, para tomar políticas, ¿ya? Entonces, también habíamos dicho que estos planes eran departamentales, regionales y municipales, porque en el entendido que nosotros tenemos una serie de características particulares en nuestro país. Además, habíamos visto que las zonas de vida, en este caso, estaban internamente, vamos a decir, ligadas a las unidades socioculturales. Vale decir, si yo vivo en un entorno, ¿qué características tiene mi sociedad culturalmente hablando? Y cómo yo manifiesto mi vida, vamos a decir, en esos ecosistemas, cómo interrelaciono y qué características tiene. Ustedes entenderán, y aquí habíamos hablado de la huella ecológica, por ejemplo, porque que muchas de las ciudades son demasiado consumistas. Entonces, este término había llegado a considerar que, por ejemplo, en los países más desarrollados no tienen cultura de las 3 Rs o de las 6 Rs, por ejemplo. En Bolivia recién estamos empezando a tomar cultura, porque si nos fijamos, un solo componente de nuestra planificación territorial comúnmente son los rellenos sanitarios o los botaderos de basura. Si nosotros partimos de ese principal concepto esencial, nosotros no estamos siendo amigables con el medio ambiente. Imagínense, en La Paz tenemos problemas con el relleno sanitario. En el Alto tienen problemas con el relleno sanitario. En Cochabamba tienen problemas con el relleno sanitario. En Santa Cruz han querido hacer una dinámica, vamos a decir, de gestión de los residuos, pero lamentablemente también en Normandía ha colapsado en el entorno y en todas las ciudades ocurre lo mismo. En todas las ciudades, esa gente que colectaba basura, lo que ha hecho ha sido, para que no le cueste mucho llegar ahí, se han aposentado en lugares aledaños con la finalidad de que les sea más fácil la colecta de residuos. Y es lo que pasa, por ejemplo, el caso más crítico actualmente es el relleno de Caracar. No confundamos un relleno sanitario que debería tener unas características con un botadero de basura. Botadero de basura existen en los lugares donde han destinado un lugar específico para que se bote la basura. En cambio, un relleno sanitario tiene piscinas de lixiviación, tiene vamos a decir, las telas que comprenden básicamente a todo este confinamiento. Después el relleno sanitario tiene un tiempo de vida útil y después tiene que cerrarse y obviamente tiene que ambientarse al lugar. Entonces, esto, por ejemplo, crea, especialmente en Bolivia, ese tipo de condiciones no se han dado a lo largo del tiempo. Si bien nosotros teníamos un relleno sanitario en Mayasa, ha cumplido su vida útil y ha sido cerrado, lo mismo va a pasar con el relleno sanitario, por ejemplo, que está situado en Alpacoma, pero ustedes han visto, nadie quiere tener basura. En cambio, los países del primer mundo también lo que han hecho ha sido generar unos lugares específicos y la basura en esos países vale dinero. De hecho, todo se recicla. En cambio, Bolivia no tiene esa cultura todavía. Esto hace justamente que los sistemas de vida se vean vulnerados y los ecosistemas lo propio, y lamentablemente se termine lixiviando esos líquidos a ríos, a lugares donde se contamina el ambiente y lamentablemente esto genera conflictos. Entonces, estas son las características lamentablemente de nuestra información. Y en la anterior clase, que no estaba muy claro porque había mucho corte de energía, pero si es que existiera ahora, por favor, les pido también que me lo hagan saber. Habíamos hablado de las escalas y nivel de levantamiento de datos, y en este componente habíamos visto una pieza clave que tiene que ver especialmente con la planificación territorial. ¿Cómo yo puedo planificar un territorio si lamentablemente no lo conozco?
Es así que en Bolivia, por ejemplo, lo que nosotros comúnmente hacemos es presentar el mapa de Bolivia, que lo estamos viendo en pantalla, y comúnmente ahí le ponemos todo tipo de elementos, cuando en la realidad nosotros deberíamos basarnos en una escala mucho más grande, porque si se fijan, la escala catastral es mucho más grande y vamos a ver las diferencias más adelante, pero este tipo de planificación macro hace que nosotros no podamos ver el detalle. Por ejemplo, en este mapa yo no veo ni siquiera dónde está La Paz, ¿no? Como mancha urbana. Entonces, esas características hacen que yo deba generalizar, vamos a decir, un aspecto que debería ser muy real. Y cuando me voy al lugar, solamente tomo un mapa específico de un sector. No sé si les ha pasado eso en sus prácticas, especialmente los ingenieros que ya han trabajado con esta temática o los arquitectos. Se van a un lugar y obviamente sacan las referencias de ese lugar como mapa, pero no toman la georreferencia. Y esa georreferencia tiene que ver justamente con las acciones que nosotros estamos desarrollando. Y lo que a mí me sugiere esto justamente es el hecho de que yo pueda entender cómo voy a generar mi planificación territorial. Y acá, por ejemplo, vemos una serie de escalas y la escala del nivel municipal, por ejemplo, va a ser unos 50.000, pero la escala unos 50.000 del nivel municipal será pues el macro del perímetro del municipio. Cuando yo deba llegar a una cartografía catastral, esa cartografía catastral va a ser específica de la zona. Y si se fijan, en algunos casos, muchas de las personas que comúnmente hacen cursos de catastro indican, si yo voy a planificar unos 50.000 y después voy a sacar un mapa 1.000, ¿qué relación hay entre estos mapas? Entonces, acá vamos a ver justamente qué relación existe y cómo yo debería gestar un componente espacial, pero no para un municipio, porque lo que se está entendiendo en la actualidad como un sistema catastral es que el sistema catastral está totalmente divorciado, la mancha urbana, de todo el perímetro del municipio, cuando en la realidad no debería ser así. Si me dejo entender, si, por ejemplo, todos nosotros, los 27 que estamos participando de este curso, debemos relevar datos, si relevamos unos 5, lamentablemente se queda el resto sin información. Y eso es lo que comúnmente pasa, ¿no? Los sistemas catastrales manejan manchas urbanas, pero cuando hablamos de la relación de estos mapas ligadas a la planificación territorial nacional, nos vamos a dar cuenta de que cualquier plan que sale es macro, pero nos piden una ejecución micro, vale decir, de gran detalle. Como nosotros no vamos a poder generar un mapa de gran detalle, por ejemplo, un arquitecto, un topógrafo hace un mapa a escala unos 50, unos 100, a lo mucho unos 150. ¿Cómo liga ese mapa? Si ni coordenadas en algunos casos tiene a un mapa catastral que es 1.000. ¿Cómo liga entonces esta información? Y esa es la gran pregunta que nosotros nos debemos hacer a la hora de generar un catastro físico. Más aún tomando en cuenta los predios. Les había dicho la anterior vez, para un efecto de grosso modo, vamos a decir, 4 habitantes hacen más o menos un predio. Esa es la relación hablando genéricamente. Entonces, esas son las características. Por ejemplo, nosotros consideramos en Bolivia una región metropolitana a un espacio territorial que tiene más de 500.000 de habitantes, ¿no? Ciudades principales, por ejemplo, de 50.001 a 500.000, y así sucesivamente, como ustedes están viendo. Entonces, ¿qué características tiene esta vigencia? Ahora, la pregunta va ligada, mi pregunta va ligada justamente al componente de ciudades capitales del departamento. A ver, ahora para interactuar, les voy a ceder la palabra a alguno de ustedes. A ver, ¿cuál es la ciudad? ¿Quién me puede responder? Porque esto está también calificado. ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es la ciudad más poblada de Bolivia? Por favor. Bueno, es Santa Cruz, ¿no? Pero también Santa Cruz de la Sierra, ¿no? La ciudad. Pero tenemos también, ya como ciudad ya ha hecho ha crecido hacia sus municipios que están colindantes, por eso ya es el área metropolitana de Santa Cruz, donde tenemos el área que está más cercana, que es la de Porongo, que es gran parte de donde se ha ido una buena parte de la población, y hacia Cotoca y La Guardia, ¿no? En esos lados ha crecido la población.
Bueno, eso. Ya, bueno, la, la pregunta puntual, ¿cuál es la ciudad más grande de Bolivia en la actualidad? Hablo de municipio, no mancomunidad, porque mancomunidad tenemos en La Paz, tenemos en Cochabamba y tenemos en Santa Cruz. El eje prácticamente se ha ligado, ¿no? Lo que dice la colega es cierto. Entre Cotoca ya no hay diferencia, por ejemplo, Santa Cruz, Cotoca, se debería definir un límite y eso ya lo habíamos comentado, qué problemas genera un límite en la segunda clase. Pero mi objetivo fundamental es que me explique cuál es, ahorita he lanzado una pregunta puntual y quiero una respuesta puntual. Para ustedes, quién me puede decir cuál es el municipio que tiene la mayor cantidad de habitantes y cuántos tiene? Bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Ustedes van a ver que en Santa Cruz, en el departamento, existen cerca de 3 millones de personas, pero en la ciudad que es Santa Cruz, existen, según los datos estadísticos, mucho más de un millón de personas. Pero de todas maneras, las características que se tienen en base a los centros poblados justamente es bajo el principio que nosotros habíamos visto del catastro, ¿no? ¿Qué generamos qué es lo primero que entendemos en un municipio? Es una mancha urbana. Entonces, esto para que entremos en contexto. Hablamos de departamento, hablamos de mancomunidades, hablamos de una serie de acciones, pero en el conjunto, de lo que yo le estoy hablando específicamente es la mancha urbana. Ahora, si nosotros entendemos que la mancha urbana, por ejemplo, dado el caso de Santa Cruz está llegando al 12º, 13º anillo y sigue creciendo. En ese crecimiento que ha tenido de los anillos, hay anillos que se han extendido, que ahora, por ejemplo, si nosotros vemos al noreste, por ejemplo, el Virgen de Luján, por ejemplo, el Bateón, todo ese sector que los colegas que están en Santa Cruz conocen muy bien, me van a indicar que varios municipios ya vamos a decir, se han conjuncionado, lo que ha creado una mancomunidad de municipios, ¿no? Lo propio en Cochabamba, por ejemplo, no sé, cuando uno va de Cochabamba, pasa por Colcapirua, llega a Quillacollo, se va a Vito y Pairumani, etcétera, etcétera, perdón, sí, Sipe, Suticolio, etcétera, etcétera, se da cuenta de que ya no existen espacios vacíos, que las manchas urbanas han llegado a crecer de tal manera que ya directamente han dejado de lado el principio de la mancha urbana para constituirse en el 100% del municipio algún límite, y eso hace que nosotros podamos entender que ese municipio ya no tiene más a dónde crecer. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando las poblaciones, el caso de Santa Cruz, ¿no? Que es un caso muy estudiado, vamos a decir, en Latinoamérica para una urbe, que se le quiere dar modernidad, que quiere tener una serie de características técnicas a futuro, vamos a decir, donde la prioridad básica es la planificación. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esto? Lo que se quiere es justamente tomar en cuenta, han debido ver, qué es lo que pasa en una población, por lo menos esa es la experiencia personal y profesional que yo tengo. Primero uno va, hace un sistema catastral en una mancha urbana pequeña, y en esa mancha urbana pequeña existen propiedades comúnmente de un piso. No existen habitación, o perdón, propiedad horizontal. Cuando la población o la mancha urbana ha llegado a crecer de tal manera que sus servicios, por ejemplo, están llegando a colapsar, por ejemplo, el agua, por ejemplo, un relleno sanitario, como les decía, que es básico. Lo que se trata de hacer es generar aptitudes, en este caso de la tierra, como ser lo que llega a hacer es, por ejemplo, el hecho de tener disculpen por favor, el hecho de tener un espacio territorial que ya ha colapsado. Si se fijan, el caso Lima es particular, porque en Lima, por ejemplo, ustedes van a ver muchos municipios que han llegado a unirse. Cuando uno va a Lima, Lima tiene cerca a un poquito más de 50 municipios alrededor, si no me falla la mente, pero cuando ustedes quieren ir desde el aeropuerto hasta la costa, tienen que pasar por varios municipios. Pero existe una gran propiedad horizontal, existe un gran desarrollo urbano, y Lima tiene más de 10 millones de habitantes.
los que tiene Bolivia, por ejemplo, en todo su territorio. Entonces, esas características van a hacer de una urbe que se tengan que pensar no en espacios pequeños, o sea, no en lugares, no se va a pensar básicamente en un sector. Y lo que estamos haciendo en Bolivia, algo malo que estamos haciendo en Bolivia, es justamente uno, no planificar nuestras ciudades. De hecho, ninguna de nuestras ciudades ha sido planificada. Siguiente componente, cuando uno habla de sistema catastral, piensa que los sistemas, en este caso de georreferencia, son genéricos y obviamente aguantan todo. O sea, es como una receta, vamos a decir. Cuando en el fondo el Estado que planifica debería pensar en una base única. ¿Por qué? Porque si yo sigo haciendo los catastros como hasta ahora se han ido haciendo, con ayuda internacional, con esfuerzos locales, etcétera, etcétera, estamos jugando a tener un mapa digital que no va a poder desarrollar ni planificar nada. Y yo les hablo con la experiencia del caso porque lamentablemente lo que estamos haciendo son esfuerzos aislados, son criterios personales que a veces se plasman en un documento nacional con poca o ninguna experticia, con una serie de acciones que lamentablemente tienen que ver mucho con los intereses a veces personales, los intereses profesionales por gremio, los intereses económicos por la tenencia y uso de la tierra, las características que tienen que ver justamente con la planificación que a veces se queda en papeles y no baja a los niveles más, vamos a decir, de más detalle. Entonces esas son características delicadas para un país como el nuestro. Si se fijan, es una suerte que un municipio genere un sistema catastral y que sea validado por alguien. En este caso, quien valida, vamos a decir, los sistemas catastrales es el Viceministerio de Urbanismo y Vivienda a partir del Ministerio de Obras Públicas en la actualidad. Pero también hay otro documento que les he planteado para la lectura que es justamente el reglamento del catastro del año 91-92. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que entendamos que esa ha sido la última norma que nos ha regido. No hemos tenido otra norma adicional que nos esté rigiendo. Entonces, aquí entramos, vamos a decir, con el componente cartográfico. Bueno, ustedes saben ya, no se los he comentado, pero yo estoy trabajando cerca de 20 años en temas ligados especialmente a la academia, temas de planificación territorial, pero en la actualidad me encuentro trabajando en el Instituto Geográfico Militar. Por eso es que también hemos querido tomar en cuenta las características que tienen que ver con sistemas catastrales. En el IGM se han generado varios catastros, varios sistemas catastrales, pero también debemos entender que a nivel vamos a decir, mundial, muchas sociedades se crean a partir de un instituto geográfico militar. Ese instituto geográfico militar, con la experticia de la gente, después va cambiando de vamos a decir, una serie de patrones hasta convertirse a veces en entes tan especializados que no tienen nada que envidiar, vamos a decir, al primer instituto. En el caso de Bolivia, el Instituto Geográfico Nacional y de Catastro Nacional ha sido creado básicamente en el año 1936 y para esta actividad se crea como Instituto Geográfico Nacional y de Catastro Nacional. ¿Por qué? Porque anteriormente el IGM se encargaba justamente de todo lo que es el catastro rural. Antes no había, hasta el 96 no había Instituto Nacional de Reforma Agraria, pese a que el año 52, justamente la revolución del 52 tiene que ver justamente con la reforma agraria. Pero si se fijan, no se había instrumentalizado hasta ese tiempo justamente ningún tipo de actividad rural para que se puedan gestar, vamos a decir, los sistemas de planificación territorial. ¿Y esto a qué obedece? A que habían latifundistas, pocos eran los dueños de la tierra a nivel Bolivia, y en nuestra querida Bolivia, lamentablemente, han habido muchas personas muy ricas, tenedores de mucha tierra, latifundistas, vamos a decir, que nunca han pagado un solo centavo por la tierra, ya la poseían.
ya sus ancestros ya tenían grandes propiedades de tierra y ellos solamente se han dedicado a seguir la tradición familiar, vamos a decir. Y es que esta reforma agraria del 52 lo que genera, vamos a decir, es una serie de preceptos que tienen que ver justamente con el componente de tenencia de la tierra en especial. La tierra es de quien la trabaja. A partir del 52 y se genera la reforma agraria con esa finalidad. Entonces estamos analizando, vamos a decir, ese tipo de temas que son vitales para nosotros. Después, imagínense, en este tiempo, nomás en esta década, se hace también el reglamento del catastro para ver cómo deberíamos hacer nuestros sistemas catastrales. En ese tiempo estaban el Model Plus y el POT a través de una herramienta que justamente tenía que ver con el SISPLAN, el sistema de planificación que era en este caso territorial. Esas características han hecho que nosotros institucionalmente vayamos ya a partir de los años 90 pensando en qué es lo que debería venir. Y obviamente se profundiza con la ley de autonomías, la descentralización y el componente especialmente de los municipios, que va a ser vital para que se descentralice, vamos a decir, del Poder Ejecutivo, todo lo que son las manchas urbanas y va a venir a considerar un componente esencial que tiene que ver justamente ya con que los municipios asuman la responsabilidad de sus áreas, en este caso, que son perímetros de las áreas, y especialmente sus manchas urbanas. Ustedes los que tienen memoria y los que seguramente han estado de niños en una mancha urbana, se van a dar cuenta de que antes, por ejemplo, en La Paz, poco o ningún asfalto existía. Allá por los años 90, hasta los 2000, hasta inicios de los 2000, no existía ningún tipo de saneamiento en las laderas, especialmente. Lo propio ocurría en el resto de las ciudades departamentales, capitales. No existía siquiera asfalto. De hecho, en los años 90 en Cochabamba no se conocía siquiera el pavimento rígido. En Santa Cruz eran las ciudades, especialmente Santa Cruz, era adoquinada en todos los entornos o enlosetada, pero no se hablaba de ni siquiera un componente de asfalto o pavimento rígido. Ya la ley orgánica de municipalidades, vamos a decir, les otorga a los municipios el componente especial de un sistema, vamos a decir. ¿Y por qué he hecho esta referencia, esta rememoranza, todo esto? Porque sin duda alguna, ciudad que se ha dedicado a generar un sistema catastral, por más incipiente que haya sido, ha tenido en contraposición dos componentes esenciales. El componente legal, que tiene que ver con el saneamiento de los predios que ostenta ese municipio, el componente físico como parte de la planificación territorial y obviamente el resto del catastro tributario, vamos a decir, ha venido por añadidura ya para que estos municipios empiecen a generar recursos por concepto de impuestos y que estos impuestos se traduzcan en obra. Si se fijan ustedes, los colegas que me han antecedido decían dos cosas. ¿Cuáles son los dos municipios con mayor crecimiento en este tiempo? Son el Alto y es Santa Cruz. Las características del Alto es la migración del campo a la ciudad. Las características de Santa Cruz es migración de todos los bolivianos, de todos los 8 departamentos hacia Santa Cruz, porque ven condiciones económicas más estables y obviamente un clima de poder desarrollar, vamos a decir, industria. Y si no, podamos entender nosotros cuántas empresas habían del 2000 al 2010 en La Paz y cuántas de esas industrias que estaban en La Paz ahora están en Santa Cruz. Si se fijan, por ejemplo, la migración de empresas, por ejemplo, es una fuga de capital, pero ¿quién ha captado, vamos a decir, esa fuga de capital del resto de los departamentos? Ha sido sin duda alguna Santa Cruz. Entonces, si se fijan, indican, por ejemplo, estadísticas que la ciudad que más crece a nivel latinoamericano es una de las 3 más importantes que crece a ritmo acelerado, justamente Santa Cruz. Porque no solamente va de la mano del componente estatal, vamos a decir, como gobernación o como municipio, sino también va por el componente especialmente de planificación territorial, de visión de futuro y obviamente de la captación de capitales que tienen que invertirse en Santa Cruz. Se dice que Santa Cruz es la Miami de Sudamérica,
¿Por qué? Porque acoge, vamos a decir, a todos los países, no solamente nacionales están en Santa Cruz, están de todos los países, por ejemplo, se tienen empresarios en Santa Cruz, ¿no? Obviamente no voy a hablar de otros componentes, sí estoy hablando del componente especialmente de crecimiento de la mancha urbana, todos los aspectos relativos al catastro. No me interesa tocar otro componente que no sea este, porque es escolásticamente para el fin de las clases fundamental. Ya, viendo el tema de catastro físico, toda nuestra información está generada en proyección UTM, y la macro, en este caso para Bolivia, está en la cónica de Lambert, ¿no? Obviamente son proyecciones cartográficas con la finalidad de ver desde dónde nos podemos medir. Voy a en este momento saltarme un poquito el componente de punto de origen con la finalidad de evitar justamente el distorsionar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesito primeramente para poder trabajar con una información física? Sin duda alguna es un punto de origen. Para este punto de origen lo que tomo en cuenta justamente son proyecciones cartográficas que me van a dar la fiabilidad de la información que estoy manejando, ¿ya? Entonces, en este componente, como les decía, una de las instituciones más valiosas que ha tenido en este tiempo el Estado boliviano ha sido sin duda alguna el Instituto Geográfico Militar. ¿Por qué? Porque muchos me dirán, nosotros generamos mapas, nosotros también hacemos mapas en los municipios, en las gobernaciones, en el país, los diferentes tipos de profesionales hacemos mapas. Pero otro es el componente, y aquí quiero que tomemos muy en cuenta este precepto. Otro es el componente espacial georreferencial oficial para Bolivia y con proyección, en este caso, mundial. En todos los países existe solo un ente. Y a veces yo me he preguntado, ¿y por qué en Bolivia no podríamos tener más entes? Pero obviamente, pues la cartografía básica debe estar encargada a una sola institución. ¿Y esto por qué? No es porque yo esté trabajando allá, sino por el hecho de que nosotros necesitamos un punto de origen y ese punto de origen tiene que ser único y no para un municipio o para un departamento, tiene que ser único para toda Bolivia y debe existir una institución que esté ligada justamente a este tema. Es importante que exista una presentación, en este caso, una representación, perdón, por Bolivia, y esa representación, de acuerdo a norma, la tiene el IGEME, porque por fines de una apropiación de la tecnología, no es por otra cosa. Además, debemos tener una sola referencia única nacional. Entonces, estaba hablando de justamente la información que está en el PTDI, por ejemplo, se la estoy mostrando acá, y tiene que ver con estas tres escalas. La información de cartografía justamente está a unos 50.000, a unos 100.000 y a unos 250.000. ¿Qué criterios tiene esta cartografía? Esta cartografía tiene el criterio de mostrar una georreferencia única para el país. En este caso, la base cartográfica nacional, y esto quiero que lo anoten también, la base cartográfica nacional de Bolivia está a unos 50.000. Muchos me van a decir, no está actualizada, no se tiene completa del país, no se cuenta, vamos a decir, con esta información. GeoBolivia la ha publicado justamente porque el IGM le ha cedido a todo el contexto nacional, pero después voy a hacer una apreciación justamente en base a este tema. Tenemos la cartografía unos 100.000 y a cartografía unos 100.000 también 420 hojas que se cubren todo el territorio boliviano. En esta cartografía que está en la parte izquierda, ustedes están viendo esa cuadrícula que se le da, vamos a decir, al componente espacial en Bolivia. Eso es lo que comúnmente hacemos para todas las escalas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de representar cada una de esas hojas y en ese espacio territorial. Tomaremos en cuenta, por ejemplo, el sur de Potosí. Si se fijan, hay dos hojas que están recubriendo ese pico. Uno es frontera con Chile, la SF-1911 y la SF-1912 frontera con Argentina. Entonces, si se fijan en el pico, en el extremo inferior al sur, van a notar que todo ese territorio está justamente compuesto por esa información espacial en ese sector.
¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les digo, por ejemplo, a unos 50.000, cada cuadrícula representa obviamente un espacio territorial. A unos 50.000 tenemos 2.380 hojas, a unos 100.000, 420 y a unos 250.000 tenemos 87 hojas. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de cuadricular obviamente el espacio. Ahorita estoy hablando yo, en la anterior diapositiva había visto, cuando está unido nuestro país, como lo ven acá, estamos hablando de una proyección cartográfica en cónica conforme de Lambert. ¿Para qué? Para que no existan las zonas. Ha variado la proyección. En estas otras dos, justamente vamos a ver la proyección en UTM, Universal Transversa de Mercator. ¿Por qué? Porque las hojas y por el detalle ya tenemos que ver justamente una proyección cartográfica con la finalidad de poder hacer ver toda la información espacial, ¿ya? Entonces, esas características hacen que nuestra cartografía básica 1.50.000 justamente debería ser aquella que está generada justamente para poder ir trabajando con la información espacial. ¿Qué dicen las leyes? En un municipio, por ejemplo, existe un área urbana y existe un área rural. Cuando nosotros hablamos de catastro, íntimamente nos ligamos al área urbana. No estamos hablando de área periurbana ni el área rural. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que mucho nos concentramos en el área urbana. A veces ni siquiera, o sea, la mancha urbana, la delimitación de la mancha urbana ya ha excedido, vamos a decir, los límites de planificación y de crecimiento, pero seguimos manejando una mancha urbana y un área rural. Entonces, esas características tienen que ver justamente con las condiciones. Ahora, ustedes me dirán, yo ya no necesito la base cartográfica nacional porque ya hay imágenes de satélite, ya tenemos el Google Earth, tenemos el Google Maps, tenemos el cartografía continua, tenemos todos los softwares que quieran. Ah, excelente, pues yo les digo. Pero si ya no necesitamos, entonces, pero hay una cosa. Una cosa es trabajar en gabinete, una cosa es colectar esas imágenes y otra cosa es enlazarlas al campo. ¿Por qué les hablo del enlace del gabinete al campo? Porque comúnmente yo voy a colectar datos en el campo y a veces me resulta que esa información está movida. Por eso es que necesito ligar siempre esta información de, en este caso, colecta de mapas. Por ejemplo, si yo quiero colectar imágenes, pero tengo pues Terra, tengo el INPE, tengo la NASA, tengo varios lugares de donde puedo colectar las imágenes, pero ¿quién me puede asegurar en qué georreferencia están o qué parámetros? Si esos parámetros están ligados a Bolivia. Antes era peor, porque esta cartografía estaba en un datum local, que era el datum provisional de Sudamérica del año 1956, para Sudamérica, que estaba en la canoa Venezuela. Y esto tenía que ver justamente con la georreferencia local. Una vez que aparece UTM, ya obviamente la georreferencia es a nivel global, pero hay una característica acá. Cuando es georreferencia a nivel global, también yo tengo distorsiones y tengo parámetros que he debido trabajar de manera diferente. Si el software me dice una cosa, obviamente yo asumo como una receta, ¿no? ¿Cómo es? WGS84, hemisferio sur, zona, dependiendo la 19, la 20, 21, y listo, esa es una receta para mí. Pero cuando colecto estos datos y quiero ir al campo, a veces eso no concuasa, ¿no? Entonces, o cuando, peor aún, cuando importo varios mapas, muchos de ellos no están georreferenciados. Por ejemplo, importo 3 mapas de diferentes capas y de pronto algunos de ellos están movidos. ¿Qué georreferencia voy a tomar? ¿Qué características voy a tomar? Entonces, esos parámetros matemáticos son muy importantes a la hora de trabajar con un mapa. Imagínense si de lo que les estoy hablando, de ese mapa, un municipio lo hace a su estilo, el otro municipio lo hace a su estilo. Como tenemos 340 municipios, vamos a tener 340 formas de hacer un mapa. Y cuando queramos juntar, imagínense, ni cuando hacemos un área específica podemos juntar nuestros mapas. ¿Qué va a pasar cuando en el territorio boliviano nosotros queramos colectar los mapas de los 340 municipios? Toda vez que la planificación macro nos dice que tenemos que tener a diferentes escalas y obviamente esto no va a calzar. Entonces, esa tiene que ver directamente en relación. Les pido, por favor, si alguien quiere hacer una discusión o generar algún debate en relación a algún tema específico, lo hagan con la finalidad de poder ampliar nuestros conocimientos, ¿ya?
Esas son las características. Entonces, ¿de qué se trata el generar, vamos a decir, la información de la colecta de datos? Hemos visto un componente, solamente el componente de cartografía. Pero sin duda alguna, cuando hablamos de catastro físico, estamos hablando de todo lo que sea medir, porque de eso se trata justamente el catastro físico. Y vamos a tomar en cuenta, además, para generar una cartografía, que es el producto final, vamos a hablar en esencial, primero de la geodesia. ¿Por qué la geodesia? Porque la geodesia nos va a dar el componente de precisión. Y eso es lo que a veces no podemos hacer entender a nuestros profesionales. No se trata de que vengas con un L1 o si quieres un L2 o un RTK y de pronto releves tus puntos y digas que están georreferenciados, o de pronto te has conseguido un VM del IGM y has conseguido los datos y de pronto ya está todo ok y has armado tu red geodésica municipal. Nada más falso que eso. Nosotros debemos generar un control de calidad para ver si esa información que ustedes están manejando, fruto de la colecta de datos, concuasa con los datos, porque imagínense, les he hablado en la anterior clase, no es lo mismo decir que existe una red margen, que es el marco geocéntrico nacional de clase B, un CIRGAS de clase A, o una red, en este caso, SEDMIN INRA, que la generamos en los años 90 justamente con la finalidad de trabajar para ambas instituciones. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las de clase C tienen menor precisión. Las de B tienen un poquito más de precisión y las de A son precisiones que comúnmente son absolutas. Ahora, ¿en qué ha variado en este tiempo la geodesia? La geodesia ha variado específicamente las precisiones que se le ha dado a esta información espacial. Y el componente último que no quisiera que se olviden, cuando generen su red geodésica municipal en un sistema catastral o la base para un sistema catastral, porque de ahí empieza todo, no se olviden de que esa red tiene que estar enlazada a redes tanto de control horizontal como de control vertical del IGM. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la validez. Imagínense si no han empezado con esta información o han obviado directamente esta información. Lo triste va a ser que lamentablemente van a tener que dejar de lado, vamos a decir, la información, porque si han partido de un punto que no era el original, van a llegar a puntos que lamentablemente no van a ser original. No les va a servir mucho la red, ¿por qué? Porque van a tener una distorsión. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos en Bolivia? Si alguien va a generar una red geodésica municipal, que sea con todo el aditamento esencial que le permita el poder enlazar este catastro a un sistema catastral nacional. Como que ya se viene la nueva ley del catastro y nuestro objetivo fundamental no es estar como estamos hasta ahora. Hay muchos catastros, cada uno a su estilo, cada uno a su manera y obviamente olvidándose del macro, que en este caso es el país. Entonces, se debe generar justamente esta característica de medición. Pero adicionalmente a ello hay un componente más. Ese componente tiene que ver justamente con que todos los parámetros matemáticos se cumplan. Y este componente es muy, muy matemático, maneja derivadas integrales, se genera 7 parámetros, 2 de traslación, 2 de rotación, factor de escala y otros adicionales. Y estoy hablando un poquito en difícil, ¿por qué? Porque entramos al campo de la geofísica, porque dentro del campo de la geofísica tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con el movimiento de las 12 placas tectónicas que están a nivel Bolivia, a nivel continental, perdón, y que son parte justamente, cuando hay un terremoto se mueven pues las placas, porque la Tierra es dinámica. Y esta Tierra que se mueve lamentablemente no dice cuánto se ha movido. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros sistemas de operación, de medición de la Tierra pueden variar. Y hay otro componente que no debemos dejar de tomar en cuenta, que es la tercera dimensión. Lindo sería que nuestra Tierra fuera una superficie homogénea como una pelota de fútbol, pero no es así. Lamentablemente es tan deforme nuestro geoide, no es tan deforme que lamentablemente ese tipo de acciones tienen que ver justamente con el poder mensurar la Tierra y demostrar inclusive en temas de gravimetría, de redes gravimétricas, demostrar que el geopotencial es totalmente diferente en varios lugares del territorio, ¿ya? Entonces, en esas características, adicionalmente, imagínense, solamente he hablado de 2 componentes.
la cartografía y la geodesia ligada a la geofísica. La colecta de datos tiene que ver ya después del componente de geodesia con el componente de topografía. Y acá el componente de topografía puede ser reemplazado, por ejemplo, con la fotogrametría, con LIDAR, por ejemplo, ¿no ve? Y el tema de la geomática es esencial a la hora de generar justamente los sistemas inteligentes para poder colectar esta información y para vaciarla a sistemas informáticos. Ya, entonces, esas son las características, he puesto el contexto. No voy a entrar a la infraestructura de datos espaciales todavía, porque esta infraestructura de datos espaciales tiene que ver con un componente último. Todo el tiempo escuchamos hablar de ciudades inteligentes, donde todo se geolocaliza, ¿no? Nuestros catastros, de hecho, seguramente son catastros inteligentes. En la actualidad nosotros no los tenemos todavía, otros países sí los tienen. Toda esta información tiene que ser relevada, tiene que ser colocada a base de datos, inclusive tiene que ser parte de una planificación, ¿ya? Entonces, esas son las características y obviamente cuando nosotros generamos unos sistemas, tenemos que ver justamente el uso de la tierra, por si no pasa lo que están viendo en la pantalla. En el año pasado en Cochabamba se ha generado unos deslizamientos, este año lo propio. Lamentablemente ha sido muy delicado este tema porque hemos tenido que soportar una serie de mazamorras allá. El objetivo ha sido cuantificar los daños que han habido, pero también si se fijan, el año pasado en área urbana, que es en Cochabamba, en Tiquipaya, ha habido ya un desastre de esta naturaleza. Este año ha habido otro desastre. ¿Qué quiere decir? Lo mismo con los incendios, ¿no? Fruto de las sequías, del cambio climático, existen procesos recurrentes. ¿Para qué nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, un sistema catastral? Justamente para este tipo de acciones. Para poder hacer que la tecnología juegue a nuestro favor, nosotros sabemos ya cuáles son las áreas no edificables, porque este es un delta, lamentablemente. Es un delta en Cochabamba que no ha sido respetado y obviamente la naturaleza ha hecho respetar este sector y vemos en imagen de satélite que esto fue así, lamentablemente. Entonces, esas características tiene justamente la zona. Ahí estamos viendo otros detalles. Esto es, por ejemplo, con drones. Hicimos un relevamiento con la finalidad de ver desde dónde venía ese material y dónde se depositaba y por qué se depositaba. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la cartografía de la derecha, este es de febrero del 2020, viene desde arriba, va arrastrando material y se deposita justamente. ¿Por qué? Porque este sector es un delta. Es solo un ejemplo. Ahora, otro componente esencial. Para nosotros ir generando estos sistemas, tenemos que hablar de varias instituciones que lamentablemente nos piden cuentas, ¿ya? El IPH es uno de esos que comúnmente nos dice qué estamos haciendo en estos temas, pero el IPH tiene 4 comisiones, una es de historia, otra es de geografía, otra es de cartografía, ¿no? Y otra es de historia, ¿no? Perdón, de geodesia. Entonces nos va pidiendo cuentas. ¿Por qué? Porque Bolivia no es una isla a nivel global. Bolivia es un espacio en el cual es muy importante. Por ejemplo, nosotros manejamos inclusive aspectos geofísicos que tienen que ver con la ionosfera, la medición de la densidad de los iones que se depositan en el sur del país, especialmente en Potosí, ¿no? Donde tenemos unas ionosondas, se llaman, y tienen que ver justamente con todas esas características de medición de la Tierra, pero no solamente de la superficie terrestre, sino también de las capas que comprenden la biosfera. Y ahorita le estoy hablando de la ionosfera, por ejemplo. SIRGAS es un componente muy específico que tiene que ver con la medición de alta precisión, especialmente en América del Sur, ¿no? Otras universidades a nivel global, la USGS de Estados Unidos, que se encarga de este tipo de temas, que comúnmente apoyamos y nos piden justamente este tipo de acciones, y por eso es que nosotros manejamos redes de alta precisión, tanto en control horizontal como son la XY y en control vertical, que son el componente Z, pero también hemos
ampliado a la gravedad justamente con las redes gravimétricas y midiendo la aceleración de masa. Entonces, como verán ustedes, se necesita que se enlacen. No se dice, ojo, no se está indicando que el IEM haga la red, lo que se dice es que se enlacen y que existe un control de calidad de esa red para que los siguientes pasos del catastro no sean traumáticos. Por eso acá es muy importante medir especialmente la precisión que van a tener las redes geodésicas, las redes geodésicas municipales en este caso, que tienen que estar enlazadas a una red nacional, ¿no? Es prácticamente esa característica, ¿no? De estas acciones se van a generar, vamos a decir, la cartografía catastral, pero en este caso de lo que estoy hablando es de generar, por ejemplo, si ustedes quieren generar un sistema catastral in situ, realizando las mediciones. ¿Por qué? Porque el espacio es pequeño, porque las características así lo permiten, ya sea con estación total, se puede hacer con LIDAR también, indirecto, cuando ya en ciudades tan grandes como Santa Cruz, por ejemplo, ya no se puede siquiera generar una información espacial. ¿Por qué? Porque existen muchos vehículos, no dejan medir, existe mucha distorsión, lamentablemente existe también una serie de condicionantes que no se pueden generar, directamente lo podemos hacer por procesos fotogramétricos. Vale decir, un dron, si es un área pequeña o si es un área más grande o una ciudad como Santa Cruz, se generará pues un vuelo LIDAR que está muy de moda ahora en 3D, o se generará un vuelo con dron de alta, un dron de ala fija de gran capacidad en horas de vuelo y de colecta de la información. Esas deberían ser las características, ¿no? Vamos a ir hablando del tema. Entonces, el sistema catastral, vamos a decir que es la base gráfica. Dentro de la base gráfica, como les había comentado, cada punto rojo que ustedes están viendo es el establecimiento de una base para que ustedes generen en la mancha urbana la red geodésica, y la red margen justamente es la que se encarga de estas acciones, ¿no? Está por demás decir que cada punto de estos es medido y remedido con la finalidad de que la precisión sea la que nosotros estamos pidiendo, ¿no? ¿Y por qué están colocados en todo Bolivia? ¿O por qué las líneas de nivelación y las líneas, en este caso, en el componente tanto horizontal como vertical, están medidos en todo Bolivia? Porque, como les decía, la superficie del terreno o de la tierra, en este caso en Bolivia, no es plana. De hecho, ¿quién me puede decir el punto más alto de Bolivia? Justamente 6.542. Justamente. ¿Y el lugar más bajo de Bolivia, quién me lo puede decir? ¿Por qué les digo esto? Porque si se fijan, el intervalo vertical del punto más alto, que en este caso es eh, el, el Sajama, 6.542 metros, es interesante y no se va a igualar en una masa, por ejemplo, a Cáceres, por ejemplo, o a Puerto Suárez, por ejemplo, que es uno de los puntos más bajos, o a Trinidad también, que es una ciudad que tiene el punto o la población, una de las poblaciones, hablando de capitales de departamento más baja, 145 metros aproximadamente. Entonces, si se fijan, este intervalo vertical va a generar un geoide que es totalmente anormal, ¿no? Nosotros entendemos que Bolivia es muy diversa y gracias a esta megadiversidad está dentro de los países más megadiversos del mundo, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado. Del componente que les hablaba justamente es este. Esto es muy importante que ustedes lo consideren a la hora de generar una red geodésica municipal, porque ustedes tienen que trabajar con el componente horizontal, con el componente vertical, pero el componente gravimétrico vamos a decir, está en discusión todavía, pero es uno de los componentes que ya deberíamos insertar dentro de las mediciones que nosotros vamos considerando. ¿Por qué? Porque el componente gravimétrico, además de darles la altura, les va a dar una masa, y esa masa va a tener, vamos a decir, un parámetro, y ese parámetro va a poder darles solución a cosas, por ejemplo, que son simples. Un ejemplo, nosotros sabemos que con un pequeño desnivel de 3 grados podemos generar un canal de desagüe por ejemplo, de 100 metros. En 100 metros puede escurrir el agua, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando existen las catástrofes actuales? Por ejemplo, inundaciones en Santa Cruz, que son muy usuales, o de pronto una torrencial lluvia que tarda mucho en escurrir el agua. Comúnmente provoca unos desmanes, pero fatales, ¿no? Entonces, ahí viene la solución, por ejemplo, del componente gravimétrico. El componente gravimétrico, al ser una medición de muy, muy alta precisión, mucho más inclusive que el componente horizontal en este caso vamos a hablar del componente vertical, eh, tiene que ver justamente con esas precisiones que son importantes a la hora de considerarlas, ¿ya? Entonces, todo tiene un porqué. Por eso es que a nivel global el componente gravimétrico había sido muy estudiado. Nosotros hemos empezado a trabajar con el componente gravimétrico el 2011, pero el año 2019 presentamos la red gravimétrica de Bolivia. ¿Esto para qué nos sirve en esencial? Y esto es para su conocimiento genérico, ¿no? Para que vean que los componentes gravimétricos tienen que ver especialmente con la alta precisión, y esta alta precisión va a tener que ver justamente con, por ejemplo, si yo quiero generar una prospección petrolera, me interesa mucho ponerle el componente gravimétrico, porque ese componente gravimétrico me va a dar la precisión en miligales, vale decir, mucho, mucho más preciso justamente que los 4 milímetros por raíz de K que se maneja en el componente vertical. Entonces me va a dar mucha más alta precisión. Y con esta alta precisión, lo que yo voy a hacer es medir justamente considerando las masas, y lo que voy a obtener es mucha más alta precisión. Ustedes saben que cuando estamos hablando de una prospección petrolera, estamos hablando de muchos millones de dólares. Y es por eso que es importante que se generen. Pero también es muy importante porque si se fijan cuántas vidas se han perdido por la triste pena de no poder haber generado un canal, o por lo menos no haber hecho que este canal pueda tener la suficiente, vamos a decir, el suficiente desnivel para poder evacuar el agua lo más rápido posible. Se han dado muchos casos y eso es muy delicado en esos componentes. Entonces hay que tomar mucho cuidado en estos aspectos, ¿ya? Otro, acá les muestro algunas, la red gravimétrica del Estado, por ejemplo. Iniciamos en el 2009, 2010 con 3 puntos. Estos son los equipos que hemos usado para colectar información, se llaman gravímetros. Los Lacoste and Romberg son estos, obviamente son muy costosos. Para Bolivia es un poco difícil y oneroso tener este tipo de componentes, pero además debo entender que estas acciones tienen que ver justamente con mucha ciencia, mucha tecnología para poder hacer las mediciones, pero además de hacer las mediciones tienen que ver justamente con la información que se colecta, y es similar a lo que cuando uno hace con GPS, genera datos crudos y datos RINEX, y estos datos se tienen que transformar y obviamente generar las redes geodésicas. Entonces, eso tiene que ver justamente con esta información que tiene que ser procesada, tiene que ver con unas redes que se generan y obviamente estas redes que después se van vaciando. Acá, por ejemplo, les muestro, el 2017 teníamos 2.584, de 3 que teníamos el 2010, ¿no? Y inclusive lo que hemos ido haciendo es generar estos enlaces con el Brasil, por ejemplo, para generar algunos proyectos que han sido inéditos. Y hablo del año pasado, sin andar lejos, hemos ido enlazando una red gravimétrica boliviana a una red gravimétrica brasilera. Esto tiene que ver también con juntar gente boliviana que vaya a competir con gente brasilera, en este caso de alta capacidad técnica, tecnológica en este aspecto, y obviamente al habernos lanzado y al haber enlazado los puntos, demostramos técnicamente que en cuanto a ciencia e investigación en Bolivia no estamos tan mal. Estamos más bien avanzando a pasos agigantados con la finalidad de establecer todas estas redes. Y es bueno que se sepa justamente esto con la finalidad de que veamos también que en Bolivia, así como hay muchos profesionales como ustedes que se están especializando en temas de catastro, por ejemplo, en esta oportunidad, en el contexto del IGM y a nivel nacional existen profesionales también que se están especializando en otras temáticas que comúnmente no eran el fuerte en Bolivia. Comúnmente esto era encargado a empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque nosotros como bolivianos no teníamos la capacidad técnica para generarlas.
pero en la actualidad, al haber generado nuestras redes geodésicas y al tener personal especializado en estas acciones, nos damos cuenta de que no es tan difícil el poder ir generando esta información. ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenemos? Ahí ven algunas de las aplicaciones, pero ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos? Es densificar la red. Cuando hablo de densificar las redes, estoy hablando justamente de ponerle más puntos a todo el territorio y más líneas a todo el territorio boliviano, con la finalidad de que ya no sea difícil jalar, porque ustedes saben que cuando voy a generar una red geodésica municipal, jalo de un BM que ha sido generado por el IGM, pero ojo, no tengo el control de calidad y si densifico a partir de esta red, eso es lo siguiente que se va a hacer. Entonces, es mejor que tengamos los datos fidedignos y que compremos ese punto para tener el certificado, vamos a decir, del punto, porque no se olviden, esos puntos se van recalibrando, se van moviendo y nosotros los vamos afinando, vamos a decir. Entonces, no es lo mismo tener datos de un BM del 95 o del 2000 que tener datos de un BM del 2020, ¿no? Entonces, varían muchos componentes de precisión, ¿ya? Bueno, dentro de las acciones que nosotros realizamos también, una de las consideraciones que tenemos es generar estos simposios, eventos justamente que tienen que ver con ver qué temáticas se han desarrollado, cuánto se ha avanzado en estos temas y qué características tienen estos temas que se están desarrollando. Entonces, nuestro objetivo fundamental, sin duda alguna, es irradiar esta tecnología, ver qué se está haciendo a nivel Bolivia, porque poco o ningún avance a veces se sitúa. Comúnmente yo participo de muchas redes de geomática, redes de información de la Tierra, donde todos los productos que se presentan son foráneos, no hay productos bolivianos. ¿Por qué? Porque en Bolivia, lamentablemente debo decir, no estamos investigando en este tipo de temas, ¿no? Recientemente nosotros hemos generado un congreso del catastro, que es el segundo, que les voy a mandar la memoria. Ya les he puesto la memoria del primer congreso del catastro, que ha sido el año pasado. Este es el segundo, pero estamos queriendo para diciembre generar un congreso internacional porque queremos también ver esta temática del catastro con la finalidad de lo último que están generando, ¿no? Ciudades inteligentes. Ahí vemos algunos ajustes de redes geodésicas, por ejemplo, que tienen que ver justamente con el ajuste de las redes, cómo se generan y todas las características que se tienen. Nosotros vamos trabajando siempre en la actualización cartográfica que tiene que ver con esta información. Esto es solamente de referencia, lo que les decía, en este mapa ustedes pueden ver que la información en rojo especialmente es esa información que no se tiene, la información existe en digital, en 3D, en verde, y existen otras informaciones de otras hojas cartográficas que se han ido generando, vamos a decir, de diferentes lugares del territorio. Pero cuando yo estoy hablando de hablar de la cartografía básica de Bolivia, estoy hablando de estos cuadrículos y cada cuadrículo representa una hoja cartográfica. Y en esta hoja cartográfica, por ejemplo, estamos viendo, no existe en Bolivia, dice 567, que es el 24%. De a poco vamos generando esta base cartográfica. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo esencial es el poder colectar toda la información espacial para la planificación territorial, ¿no? Entonces, hay lugares, por ejemplo, el caso de Pando. Pando fue, al igual que Chuquisaca, uno de los dos primeros departamentos en generar sus plus. Santa Cruz lo hizo también, pero a otra escala, y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de acciones han tenido que ver justamente con alguna planificación territorial que se ha generado en Bolivia. Anteriormente no teníamos esta experticia, ojo, no teníamos esta experticia. ¿Por qué? Porque en Bolivia no teníamos pues la costumbre de investigar. De hecho, el recubrimiento de la colecta de imágenes de satélite hasta el año pasado ha alcanzado un 98% del territorio boliviano. Esto con la finalidad de poder ir desarrollando, vamos a decir, mayores competencias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la colecta de información espacial en imágenes de satélite que están ligadas al territorio boliviano y más aún están cortadas imagen por imagen o compiladas con la finalidad de generar justamente cada hoja cartográfica a la escala 1/50.000
con fondo de imagen de satélite, pero también en WGS84 para que no les sea molestoso, porque antes era la transformación de PSAT 56 a WGS84. Déjenme decirles en este tiempo que toda la información espacial que manejamos a escala 50.000 ha sido generada justamente con la finalidad de poder desarrollar la información a escala 1.50.000 en WGS84, ¿ya? Aquí algunos ejemplos. Los sistemas de catastro, más adelante vamos a ir viendo que nosotros manejamos una serie de softwares cuando nosotros manejemos justamente la instrumentación que vamos a tener con fines de información espacial. Ya, ¿quién me puede indicar entonces cuál es la importancia que le asigna una red geodésica municipal dentro del componente físico de un catastro? Ahora, obviamente, nosotros los geógrafos somos muy, vamos a decir, quisquillosos en el tema de las redes. Cuando nosotros manejamos las redes, sin duda alguna, estamos viendo la máxima precisión. ¿Por qué? Porque estas precisiones tienen que ver justamente con el enlace a otros países, el enlace, vamos a decir, y hablar el mismo idioma con el resto de Sudamérica. En algún momento les comentaba que existe un proyecto del IPGH, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que está generando el mapa integrado de América del Sur. Ya por los años 2005-2006, trabajamos, por ejemplo, también para ese tiempo, imagínense, 2005, estamos hablando de integrar un mapa de la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata lo conforman Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina, y dentro de esos componentes de esos países se quería generar justamente un mapa con la finalidad de ver cuánto de afectación había al entorno del río Pilcomayo, por ejemplo, para la Cuenca del Plata, ¿no? Y era bien difícil, ¿por qué? Porque entre los países nos dimos cuenta de que no hablábamos un solo idioma. Las proyecciones eran diferentes, las bases cartográficas eran diferentes, y más aún, países como Brasil, por la extensión de su territorio, había priorizado solamente áreas donde habitaba el hombre y no así el 100% de su territorio. Y ese fue un componente clave a la hora de poder generar justamente estas acciones, ¿ya? Entonces, debemos entender, como dijo la colega, la alta precisión que necesitamos con la finalidad de validar justamente estos sistemas catastrales. ¿Qué precisión debería tener una red geodésica municipal? Comúnmente nosotros vemos, en este último tiempo hemos visto que inclusive se ha licitado a nivel internacional los sistemas catastrales para que nos vengan a hacer sistemas catastrales en Bolivia, especialmente en las principales ciudades. ¿Con qué precisión les hemos pedido, si es que alguien conoce justamente este dato? Vamos a ir ahora, en esta última hora, vamos a ir viendo el documento que les había indicado y voy a ir haciendo pregunta a pregunta con la finalidad de poder verificar qué hemos hecho en temas especialmente de la lectura que teníamos con el catastro territorial multifinalitario. Entonces, este era el documento que les había pedido que lo revisen con la finalidad de ir viendo en qué consiste, por ejemplo, un catastro territorial multifinalitario. La siguiente clase todavía, que es mañana, ¿no? El repositorio de la clase que no hemos podido llevar el viernes. La siguiente clase tiene que ver justamente con la cartografía catastral y con las bases que tenemos, porque tal vez para mí lo más importante radica en 2 puntos: el catastro físico. En el catastro legal no hay mucho que hacer porque nosotros no estamos, vamos a tocar el tema de derechos reales, el derecho propietario, las leyes que hacen justamente al catastro o que tienen alguna relación con los sistemas catastrales, y eso va a ser una clase. Pero yo estimo que lo más importante, porque todos ustedes son técnicos, ¿no? Pocos o ningún abogado existe. ¿Por qué? Porque esta temática está referida a leyes, obviamente, y ese catastro legal tiene que ver justamente en esencialidad del derecho propietario, ¿ya? Entonces, el otro catastro, por ejemplo, que es el catastro impositivo, también es importante que analicemos cuáles son los parámetros, quién realiza, vamos a decir, esas características de medición, es importante.
y obviamente los recursos que vamos a tener al final, qué software podemos usar, qué características tiene, que puede tener nuestro catastro, cómo podemos ir trabajando. Y en este componente eh, voy a invitar en una de las sesiones un técnico con la finalidad de que él nos pueda indicar qué parámetros ha tomado en cuenta, independientemente de lo que yo les diga, ¿no? Se debe manejar diferentes tipos de software, pero yo quisiera, porque inclusive hay algunas compañías que venden el software cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen, usen mi software, obviamente, y si les va bien, bienvenidos. Si hay algo que modificar, obviamente, ustedes tienen que adaptarse a nuestro software y no nosotros a sus condiciones. Cuando en la esencialidad, lo que nosotros necesitamos es un sistema, si bien es cierto que los parámetros genéricos, por ejemplo, redes geodésicas municipales, algunos parámetros en relación a la programación de los softwares deben ser enlazadas a un sistema nacional. También es muy importante que, obviamente, existan características particulares en los softwares que nos definan justamente algunas acciones en relación a estas acciones. ¿Ya? Entonces, eh, estábamos todos acostumbrados a esa clase tradicional donde el docente veía a las personas y les, vamos a decir que les iba preguntando estas. Pero yo quisiera empezar hoy, seguramente no vamos a poder terminar, tenemos poco tiempo, pero quisiera que me puedan dar un apoyo en cuanto a un resumen ejecutivo de qué dice el documento, por favor. Si alguien lo ha leído, ya puede iniciar. Los primeros que vayan participando van a tener la máxima puntuación y así sucesivamente va a ir bajando en este componente Ya, he leído parte del documento que nos ha facilitado sobre, bueno, parte de las problemáticas que se han analizado para el catastro multifuncional, algunas estrategias que ha revisado la alcaldía para la emisión de los catastros, las herramientas que se manejan, y en el resumen sobre el catastro multifinalitario, que justamente el que tiene en pantalla, indica que debe ser un instrumento clave para la definición de políticas de suelo urbano, los datos económicos, físico-jurídicos, físico-espaciales, sociales y ambientales que administra, y son esenciales para monitorear el crecimiento de las ciudades, definir estrategias de financiamiento urbano y analizar el impacto de las intervenciones antes y después de que sean implementadas. Básicamente, el catastro multifinalitario se puede materializar o se alimenta de los datos obtenidos por observatorios urbanos. Eso es lo que he resaltado sobre la lectura, ¿no? Ya, gracias. ¿Quién me puede indicar? Estamos viendo en pantalla. ¿Cómo era el catastro comúnmente? Bueno, nosotros no lo hemos ido desarrollando así, pero ¿cuáles han sido las características de un catastro básicamente desarrollado? A nivel global, vamos a decir, lo que cita el documento, ¿no? Greta Georgette está anotada hoy 2 veces. Por ejemplo, habíamos dicho, ¿no? El modelo tradicional latinoamericano se basa en este gráfico que les estoy poniendo en pantalla y tiene que ver, por ejemplo, con algo de heredar, dice, de España y Portugal especialmente y antes de Francia, el tema del catastro territorial, que ha sido geométrico, jurídico y económico. Esos 3 componentes, por ejemplo, indican, ¿no? Determina el valor del terreno y las construcciones que conforman el denominado catastro económico, definido también como catastro fiscal. Me voy al segundo componente. Nosotros seguramente hemos llegado a este punto, ¿no? Porque estamos hablando de un catastro geométrico o físico, como le llamamos, el catastro jurídico, el catastro económico, que por ende es fiscal, como decían, o netamente tiene una carga económica, donde le implementamos los SIC. Y ustedes que trabajan en varios de los municipios, especialmente los últimos que conozco, el eje, bueno, casi todos los departamentos, y lo importante de este catastro es que muchos de ellos han ido aditando temas especialmente de SIC, ¿no?
Bueno, yo no conozco, no he trabajado en ningún municipio, pero de lo que he leído del texto era que sí, el catastro anteriormente, el tradicional era con los SIG y se hacía el levantamiento de la información con cierto tiempo, o sea, no se hacía frecuentemente, entonces la información no era actualizada y a veces pasaba mucho tiempo entre una vez que se levantaba la información y la siguiente vez que se volvía a levantar información. En cambio, con el catastro multifinalitario ya es algo constante, que se toma la información constantemente para poder tener algo actualizado y que no exista una variación muy grande entre una toma de datos y la siguiente. ¿Cómo está? Bueno, lo más destacable de este documento, que se basa en la tesis de Diego Herba, es la ampliación de los criterios generales de catastro. Como usted decía, históricamente y se ha construido el catastro bajo tres lógicas, ¿no? La económica, la bajo el concepto de catastro multifinalitario, bajo su tesis, vamos a decirlo así, amplía a otros aspectos más, que él los denomina olas, ¿no? Para ir completando ese proceso de consolidación, ¿no? Del catastro actualmente. Ahí es en donde incorpora esas otras tres dimensiones más, que son precisamente la estructural, la tecnológica y la institucional, que él lo denomina como olas para consolidar un catastro multifinalitario, sea una unidad territorial municipal, en este caso, o nacional, que él también busca que en este caso se administre a ese nivel. El señor Herba, precisamente, es un conceptualizador de este tema, y este documento prácticamente sobre el cual se ha basado varias de las circunstancias como usted decía, de una intervención que se realiza en el país o que se realiza a través del programa de la mejora municipal, ¿no? Pero obviamente otra de las circunstancias que usted dijo, el cierre legal que tenemos actualmente es basarnos en un reglamento del 92 que establece por lo menos las tres dimensiones principales, ¿no? Y estas otras tres nuevas, que serían una ampliación misma del catastro para que sea más utilizado hacia la planificación urbana y territorial, aún no estarían, estarían implícitas tal vez dentro de los otros aspectos, pero bajo la tesis de Diego Herba es precisamente ampliar esa lógica de catastro, precisamente hacerlo territorial y multifinalitario para la planificación en general. Eso sería en base a la lectura, ingeniero. Si se fijan, el observatorio territorial tiene que ver justamente con la apropiación de todos estos componentes. Yo quisiera que revisen, que lean cómo ha ido desarrollando este documento, cómo hemos ido cambiando, vamos a decir, hasta llegar en este último tiempo a una infraestructura de datos espaciales. Comúnmente todo el mundo dice, hablan de IDU, IDE es GeoBolivia, dicen. Lamentablemente, yo siempre soy un crítico de las cosas que se crean, porque comúnmente cuando hay dinero y cuando hay entusiasmo, se crean. No necesariamente esa conjunción es la más perfecta, ¿no? Porque independientemente de lo que se representen los SICs, ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? Cuando quieran hacer su trabajo de monografía, tesina, todo va, claro, todo, como este es un diplomado de catastro, todo va a girar en torno a los sistemas catastrales, ¿no? Pero ustedes van a seguir ampliando sus conocimientos hasta tener una expertise, después van a querer tener una maestría en este tipo de temas y van a, sin duda alguna, ir trabajando sobre los últimos componentes de los sistemas catastrales. Lamentablemente, una cosa es ver información bibliográfica a nivel global y las tendencias de moda, ¿no? Y otra cosa es ver la realidad nacional. Cuando ustedes quieren armar un sistema catastral, quieren aplicar, como decimos, ¿no? Quieren aplicar el componente ambiental, el componente social, quieren hablar justamente de grupos etarios, cuál es la cultura en relación al medio ambiente, si es adecuado, no es adecuado, plantear políticas, estrategias, etcétera, etcétera. Y obviamente trabajar un sistema de información geográfico hasta llegar a una infraestructura de datos espaciales en la cual planteen un modelo de datos pero especular cuando de pronto se dan cuenta que no había habido lo básico, que no hay información.
No estoy hablando de memoria, siempre pasa. Comúnmente para este tipo de acciones, si ustedes quieren hacer algo, lo tienen que hacer ustedes solos. Es decir, tienen que empezar de cero y tienen que terminar en el 100%. Pero comúnmente eso no es lo más conveniente. Para eso existen instituciones que se han generado con esta finalidad. Para eso existe, como decía algunos de los ingenieros, un reglamento del catastro que está vigente. No ha sido derogado, por lo tanto está vigente. Mientras no haya uno nuevo, ese sigue vigente. Y ese maneja algunos conceptos que lamentablemente han quedado huecos, porque imagínense, es todo un sistema el que hay que generar. Y dentro de ese sistema, todos tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar, vamos a decir, en estos temas. Y lamentablemente, como les digo, yo, al igual que algunas instituciones que se han creado con bombos y platillos, han dicho, no, lo vamos a hacer, es nuestro reto, etcétera, etcétera. Si se fijan, pocas de esas que yo conozca en mis casi ya 30 años de experiencia profesional, las he visto mantenerse. Todas nacen, crecen, y ahí llegan. No sé qué es lo que pasa. Creo que les cae una guillotina y de pronto pierden todo. Entonces, hay que valorar justamente las instituciones que ya trabajan mucho tiempo sobre este tipo de temáticas. No se trata de cambiar, se trata de primero apropiar lo que tenemos, perfeccionar lo que tenemos y después recién generar nuevos procesos de planificación territorial. Yo estimo conveniente que en la revolución no está la evolución, como dicen, ¿no? Porque es revolucionar, o sea, deberíamos tener para el componente tecnológico, porque el sistema catastral es un tema netamente tecnológico, técnico-tecnológico, vamos a decir. Necesito cerebros, gente capacitada, gente que quiere especializarse, necesito gente que ame su tierra, que conozca su tierra de canto a canto. Y ahí está mi mensaje final, ¿no? Si pueden ir a conocer cómo había sido, hagan de cuenta que ustedes van a armar sistemas de catastro en todo Bolivia. Hay gente que no sale de su entorno. Los de Santa Cruz no han venido a La Paz, los de La Paz no han ido a Santa Cruz, el cruceño no conoce Pando, no conoce Tarija, o el tarijeño no conoce. En pocas palabras, existe una mega diversidad en Bolivia. Imagínense conocer un municipio del lago Titicaca con características particulares, donde si ustedes llegan, inclusive hasta no son bienvenidos. Un municipio en Oruro, por ejemplo. Gente de la frontera entre Oruro y Potosí que se está matando por un espacio territorial que no tiene ningún tipo de recurso y solamente es por orgullo, vamos a decir, de su etnia, de su lugar de origen. En Bolivia hay mucho por recorrer, mucho por trabajar. Ese reglamento del catastro habrá llegado a 100 municipios, exagerando, pero el resto de los municipios ni siquiera tienen planificación territorial. ¿Por qué? Porque no tienen recursos. Pero no es solamente los recursos, es la cultura, colegas, es la cultura. Nosotros somos de la cultura del, ya está hecho. Si otro lo puede hacer, ¿por qué yo debería hacerlo? Cuando en la realidad nosotros, por ejemplo, en La Paz podemos tener muchos técnicos. Eso rescato, por ejemplo, La Paz, Oruro, Potosí, muchos y muy buenos técnicos, solo para su entorno, pero después en Santa Cruz también destaco mucha experticia, mucha gente que está capacitándose y a paso agigantado. Si no tienen el know-how, como decimos, lo compran de afuera y lo apropian a su territorio. Entonces, ese tipo de características, ese tipo de asimetrías tiene. Como les decía yo, en el Beni hice un catastro en el municipio de Baures, ¿no? Y obviamente ahí llega la carretera que da la vuelta al Beni, porque desde Baures uno tiene que retornar, por ejemplo, ¿no? Igual en Pando, por ejemplo, ¿no? Conozco Puerto Rico, por ejemplo, donde antes iban o sea, los que eran capturados y obviamente en gobierno de facto iban a hacer prisión militar, por ejemplo, en el sur de Potosí, por ejemplo. Y así sucesivamente, si ustedes ven una mega diversidad, de esos 340 municipios, quienes pueden conocer por lo menos la mitad de esos municipios.
Es increíble en Potosí, en Chuquisaca, en cada uno con sus particularidades y sus características diferentes. El día que en Bolivia podemos unir técnicamente todos esos recursos, yo estimo que hemos debido avanzar harto. Entonces, yo siempre tengo el respeto por el profesional que quiere estudiar. Trato de volcar todos mis conocimientos para que esa gente no sufra lo que nosotros en algún momento hemos sufrido con tantos límites. No solamente los límites pasaban por el componente de capacitación personal, también lo era el software, también eran las herramientas tecnológicas. Antes no había tanto crack. Antes un crack y para de contar un software en el componente CAD, un software en el componente SIG, no había software libre, etcétera, etcétera. Un software para tratamiento de imágenes de satélite, conocer lo básico y obviamente seguir ahondando en el conocimiento. En este tiempo yo creo que el profesional tiene desde imágenes gratuitas, tiene recursos tecnológicos. Por ejemplo, un Phantom 4 ahora está bordeando los $1,000, ¿no? Que para una consultoría obviamente es suficiente con un software Pix4D, por ejemplo, que no cuesta mucho, o el genérico al final de cuentas del Phantom 4, ¿no? Entonces, todas esas características hacen que en este tiempo sea más fácil generar tecnología. Antes yo me acuerdo, y nosotros hacíamos escanear imágenes en el exterior y nos costaba un dineral poder mandar. Hoy en día puedes bajar del internet la información, ¿no? Dependiendo de los fines que necesites. Y obviamente un amigo de ustedes es la lectura. Si ustedes van leyendo documentos, sería interesante que los puedan compartir también, algunas experiencias que las puedan compartir, porque no todo viene de afuera. En Bolivia también ha habido gente que se ha dedicado a generar algunas acciones valiosas en temas de estos sistemas, ¿ya?